Sí, hablando un poco de la vuelta, ¿no? O sea, a la democracia, te iba a decir, o sea, que no. Lo que pasa, bueno, te me vas adelantando y ya me voy quedando sin preguntas. Sobre cómo fue el surgimiento, ¿no? Del Encuentro Nacional de Mujeres, de cómo fue la creación, y, o sea, y el pensamiento para poder llegar a lo que fue la ley de cupo femenino, ¿no? En el 91. Después cómo fue también en el tema del menemismo y la iglesia, ¿no? Que terminaron, o sea, como coartando la parte de que las mujeres no hablaran sobre el tema de la anticoncepción, del tema de familia, del tema del aborto, la creación del Consejo Nacional de Mujer, donde vos fuiste presidenta, como para que también, o sea, comentarle a las compañeras cómo llegó también, o sea, bueno, por qué renunciaste en el Consejo Nacional de Mujeres, siendo que también, o sea, el Consejo fue algo como un espacio que quizás las mujeres en ese momento tampoco tenían un nombre, ¿no? Para un espacio que, o sea, que pudiera visibilizar todas las problemáticas que teníamos nosotras las mujeres, ¿no? Los encuentros nacionales de mujeres, muchas lo recuerdan, un grupo de compañeras de distintos partidos y sectores que se encontraron en Nairobi, vuelta en Nairobi, yo no estuve en Nairobi, decidieron hacer un encuentro. Ya, la organización y la organización, no de primer encuentro porque viajé por primera vez al exterior, me coincidió con ese viaje. El, ese primer encuentro que fueron 800, 900 o 1000 mujeres, yo por ejemplo me ocupé de conseguir el lugar y demás, pero no estuve, se dio dentro de lo que serían los ámbitos organizados de mujeres. Un perro que me está pidiendo comida. Me ven que me muevo por eso. Y, y los encuentros, nosotras mismas no sabíamos si iban a continuar, pero fueron una referencia. Algunas compañeras del interior participaron de ese primer encuentro y se armó una comisión para difundirlo en distintas provincias. En paralelo también desde el peronismo hubo un intento de una organización nacional de mujeres, eh, cuando ya triunfa definitivamente en todos los distritos. Entonces nosotras las peronistas estábamos en una red, entonces, de modo que las organizadoras, como se hace ahora todavía, de ese primer encuentro, eh, se lograban otras sedes y quedaban, digamos, articuladas, y nosotras, por ejemplo, las peronistas, nos comunicábamos con las peronistas de esa provincia, y los encuentros pasaron a ser, yo diría, cada vez más masivos, cada vez más diversos, cada vez más populares, y ya después fue imparable, ¿no es cierto? Digamos, o sea, imagínense lo que vivimos todas el año pasado, nosotras que vivimos acá, lo que fue La Plata era una cosa maravillosa. Yo reivindico de los encuentros esto que dije antes. Yo el día que dejé de militar en una agrupación, dejé de ir a los encuentros nacionales, porque para mí lo más maravilloso de los encuentros es que viajaran mis compañeras. Les cambiaba la vida, nos conocíamos de otros modos, surgían personajes que no habías visto, ¿no es cierto? Para muchas era la primera vez que salían de sus casas. Esto sigue siendo, eso sigue siendo también eh, todavía, digamos, es como un bautismo, digamos, es como un ritual de iniciación para muchas, y en el caso de las compañeras nuestras, que muchas ni siquiera habían viajado, lo que significaba organizar ese viaje, las experiencias que hacían de contactos con compañeras de distintas provincias. Muchas de las compañeras, bueno, yo misma no conocía las provincias argentinas. Entonces fue una cosa muy interesante, ¿viste? O sea, la vida de muchas de las compañeras mías les cambió en un encuentro nacional de mujeres.
Entonces, eso, los encuentros hoy se ven masivos, pero en la vida de muchas, ¿no es cierto? Y las recordás, yo me acuerdo de Tucumán, Santiago del Estero, el candombe que se armó en Córdoba, Mendoza, a ver, más o menos para que se den cuenta, el tercero fue Córdoba, de Ana Falú, que es una personaje del feminismo, y estábamos ya con la red de mujeres en barrios, un debate tremendo para armar una comisión de mujeres en barrios. Tercer encuentro, ¿no? Entonces, cuando armamos la comisión que la coordinamos con Ana, fue impresionante cómo viendo también, ¿no es cierto? Los sectores de compañeras, como dije antes, la pluralidad, la diversidad, la fiesta, eran sus vacaciones, las vacaciones que muchas de nuestras compañeras nunca habían tenido. Entonces siempre fuimos muy cuidadosas las dirigentes de todo ese proceso. Siempre cuento cosas como, a una se me escapaba la noche, porque entonces venía una y me tocaba la puerta, me acuerdo en Santiago del Estero, yo ya era presidenta del Consejo de la Mujer, me dice, te aviso que Pirulita no vino a dormir. Bueno, dejate de joder, dejala que curta, ¿me entendés? ¿Entendés lo que te digo? Que era la Dolce Vita para muchas. Generalmente yo terminaba muy agotada porque estábamos en la organización, porque teníamos que estar coordinando comisiones o talleres, porque además me tenía que ocupar dónde comíamos, bueno, en fin. Entonces, los encuentros nacionales de mujeres es algo realmente sorprendente, pero explicable en esta Argentina que no deja de asombrarnos por lo que vino después, ¿no es cierto? Porque no llegamos a la marea. Previo a la marea hubieron encuentros nacionales de 40.000 o 50.000 mujeres, ¿no? Recordarán que no aparecían en los medios. Hola. Entonces, ese proceso fue un proceso ininterrumpido, digamos. Había confrontaciones, había años que había 2 encuentros, que se rompía la comisión organizadora, eran unos trabajos para las comisiones organizadoras de todo un año, pero sin embargo los encuentros siguen estando. Otra, la construcción del Consejo Nacional de la Mujer. Yo no hablé y no cité, porque creo que fue una experiencia importante, digamos, durante el alfonsinismo los 2 últimos años, la creación del primer organismo destinado a las mujeres, que fue la subsecretaría, en ese momento era la Subsecretaría de la Mujer, la Niñez y la Familia, dirigida por una compañera muy querida nuestra, digamos, que provenía de la democracia cristiana, que no era radical, que tampoco era feminista, pero fue una gestión de puertas abiertas. Muy poco tiempo alcanzaron a instalar los temas y a formar los temas de violencia, y en paralelo yo estuve contando cuando cuando nos reunimos recién, de lo que fue la experiencia del primer consejo en América Latina, la experiencia brasilera, una experiencia muy corta en épocas de Tancredo Neves, que fue una creación de las feministas, feministas que no pertenecían a un partido político, al partido de gobierno, y de esa experiencia que no duró más de un año, no, creo que no llegó a durar un año porque murió Tancredo Neves, quedó como referencia para América Latina y particularmente para la Argentina. Nosotras ya veníamos discutiendo previo al 89, y en el caso mío me formé con las españolas, con el Instituto de la Mujer de España, en cuál iba a ser la política pública, y había una idea como muy clara de jerarquización. Entonces, en el 87 ganamos también la provincia de Buenos Aires, se crea, tomando como referencia la experiencia brasileña, el primer consejo, un consejo integrado con un cuerpo colegiado,
En ese Consejo Provincial de la Mujer había feministas. Fue también una experiencia corta, pero de las cosas que dejó esa experiencia fueron las comisarías de la mujer, y siempre reconozco también toda una línea de trabajo en las cuestiones productivas y de generación de empleo. De modo que cuando ya son las elecciones del 89, había una dirigencia femenina claramente referenciada en todo el país y con yo diría, una red de contactos importantes entre nosotras. Hicimos una propuesta de gobierno que terminó en una fuerte polémica y confrontación ya en el Congreso partidario, porque incluimos los temas de salud sexual y reproductiva, y un sector de compañeras, que no de los nombres, salieron bajo la denuncia de feministas, y tuvimos que negociar con Dualde y sacaron la salud sexual y reproductiva. Planteó todo esto para ver cuál era el estado de situación dentro, digamos, porque como decíamos nosotras éramos cuadros políticos que nos hicimos feministas, muchas de nosotras, no todas, ¿no? Que nos dimos una tarea totalmente renovada de organización de las mujeres, pero los temas de las mujeres eran los temas de las mujeres, a pesar de que todas nosotras éramos cuadros interesantes de conducción de nuestras agrupaciones, y la Argentina tenía una representación de apenas un 3-4% en las cámaras de diputados y de senadores. Nuestras demandas todos los 8 de marzo llegaban al Congreso y no teníamos mujeres que nos recibieran, prácticamente. De modo que entonces llegamos al 89 con agenda propia, muy ambiciosa, porque después dijimos, no vamos por el Congreso partidario, entonces vamos por los equipos técnicos y movilizamos a todo el país con una agenda muy atractiva, que hasta mujeres en la negociación de la deuda externa habíamos puesto, pero con políticas integrales, con un concepto ya de transversalización de la política. En el caso, como dije antes, yo venía de haberme formado con las españolas en los planes de igualdad, los programas de igualdad de oportunidades. Yo, después que terminé mi posgrado, me fui a verlo de España, y a pesar del consenso, la legitimidad y la organización que nos dimos, Menem nos... Dos. Yo, viste, soy así. 21. Primero, muy bien. ¿Quién está? ¿Luisita? Listo, ahí está. Seguí. No hay problema. La primera, a pesar de la organización que nos dimos y de la legitimidad que teníamos como referentes de las mujeres en cada uno de los distritos, no nos eligió Menem. Entonces hubo una secretaría en una primera etapa que jerarquizó la subsecretaría que estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que duró muy poco tiempo, porque con la reforma del Estado y la reestructuración y achicamiento de las estructuras se elimina.